Muy buenas tardes. Ya estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves, como todos los jueves. Esta vez vamos a hablar de un poeta importante. Bueno, como todos los de los que hemos hablado aquí, me acomodo la silla y empezamos. Se trata de Giuseppe Ungaretti, un poeta italiano sin duda, de los mayores poetas italianos del, del siglo XX. Él nació en 1888 en Alejandría, de padres italianos. Es decir, sus padres italianos estaban en Alejandría cuando él nació y pasó la niñez muy cerca del desierto. Pero bueno, vamos a ver todos estos signos que nos muestra en su poesía. Aquí hay un poema que me parece importante con el que voy a comenzar. Se llama In Memoriam y dice, se llamaba Mohamed Seaf, descendía de emires, de nómadas, suicida porque ya no tenía patria. Amó Francia y cambió su nombre. Se llamó Marcel, pero no era francés. Y ya no sabía habitar la tienda de su gente en la que se escucha el canto del Corán y se bebe café. Y no sabía desceñir el canto de su abandono. Lo acompañé al lado de la patrona de la casa donde vivíamos en París, número 5 de la Rue de Carme, calleja marchita en descenso. Duerme en un cementerio de Yvres, suburbio que siempre parece un circo desmantelado. Y tal vez solo yo sé ahora que vivió. Ahí está un poco su cercanía con el desierto, con la cultura árabe, ¿no? Aquí se trata de un amigo árabe, en fin, creo que muy bien vale la pena, eh, vale mucho la pena, eh, reconsiderar a esos poetas de doble origen, ¿no? Como Ungaretti, pero bueno, finalmente Ungaretti toda su vida, su lengua fue el italiano, ¿no? Eh, Ungaretti ha sido vinculado a una corriente italiana que se llamaba el hermetismo y siempre en su poesía se ha dicho, hay una tensión existencial y un continuo viaje hacia el interior de la memoria, a eh, esas como telas de araña tejidas con muchos recuerdos que hay en el fondo de la memoria, ¿no? Eh, hay ahí también, más adelante vemos cómo se une a otra corriente, ¿no? A la una cosa que se llamó crepuscularismo y el futurismo también. Que los poetas italianos, entre ellos Eugenio Montale, Umberto Saba, no que es más joven, pero veré si tengo el dato aquí, pero él, bueno, tradujo también a Shakespeare, eso es muy importante, ¿no? Entonces, decíamos que nació en Egipto, en Alejandría, el 10 de febrero de 1888, y hay que observar que a este poeta le tocó vivir las dos guerras. La Primera Guerra Mundial del 14 en adelante, ¿no? Del 15 por ahí. Y
Hay una cosa que repudio yo de Ungaretti, sin duda, ¿no? Que fue, este, estuvo a favor de la dictadura, incluso firmó la famosa carta de intelectuales y artistas pro fascismo, ¿no? En fin, su obra es de lo que aquí nos importa hablar. También, claro, hay que ver dónde estaban parados en en su inclinación política, en su, ¿cómo decimos? En sus apetencias por cambiar hacia un lado o hacia otro la sociedad, sus intereses políticos, que siempre he pensado que los intereses políticos tienen que ver con las necesidades de cambiar una sociedad, de darle al mundo lo mejor. Digo, los dictadores piensan que lo hacen, ¿no? Pero ha habido terribles cerdos, terribles bestias, ¿no? Que, 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 que merecían la picota, ¿no? Es decir, sin embargo, también hay que respetar las formas de pensar, ¿no? Ungaretti, Ungaretti era hijo de una familia burguesa emigrada a Egipto por motivos de trabajo de su padre, Giuseppe, ¿cómo se llamaba su padre? Mm, bueno, pasó su adolescencia ya en su ciudad natal todavía, ¿no? Y bueno, en 1912 se marchó a París, ya tenía pues veinteañero, ¿no? Se fue a París y conoció pues nada menos y nada más que a Guillaume Apollinaire, André Gide, Max Jacob y a Pablo Picasso, nada menos. Era muy amigo también de, mmm, ahorita voy a recordar otro escritor, otro francés, ¿no? Ya después que estuvo en París, que vivió esa fiebre que todos los artistas querían vivir, París es París, ¿no? París es la meca del arte, ¿no? 2 años después de que estuvo en París, 2 años vivió ahí, me parece, en esa primera etapa, y se instaló en Milán y se enroló en el ejército para tomar parte en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya terminado el conflicto bélico, bueno, pues residió, ya dijimos, París, se casó. Y eh, luego se fue a Roma, ¿no? Y viajó por Italia, por su propio país, viajó por Europa y Egipto, y en fin. Vamos ahí, y no tan rápido, pero vamos a leer un poema antes de ir al corte. Yo creo que alcanzamos a leerlo. Mm. Leemos Luca. Luca era un lugar, sí, me parece que es el lugar, una, un lugar donde él estuvo viviendo de niño, donde nació. Ahorita revisamos qué es Luca. Y leemos un poema que se llama Luca. En mi casa, en Egipto, después de la cena, ya rezado el rosario, mi madre nos hablaba de estos lugares. Mi infancia vivió toda maravillada. La ciudad tiene un tráfago timorato y fanático. Entre sus muros solo se está de paso. Aquí la meta es irse. Me siento a la puerta de la sombra del hostal con la gente que me habla de California, como se habla de la propia parcela. Con terror me descubro entre los nombrados por estas gentes. Siento la sangre de mis muertos correr cálida por mis venas y yo también tomo una asada. Descubro mi risa entre los muslos humeantes de la tierra. Adiós deseos, nostalgias del pasado y del porvenir. Sé cuánto un hombre puede saber. Conozco ya mi destino y mi origen. Lo he profanado todo. Nada me queda por soñar. Todo lo he gozado y sufrido.
Solo me queda resignarme a la muerte y educar tranquilamente a mi prole. Cuánto apetito maligno me inclinaba a los amores mortales, alabada la vida. Ahora que yo también considero que el amor es una garantía de la conservación de la especie, la muerte está a la vista. Bueno, buen poema, ¿no? Creo que es el lugar donde nació. Ahorita voy a investigar, pero debe ser un lugar cerca de Alejandría, más o menos. Hasta este momento no hemos pasado la foto de Ungaretti. Ah, ok, en la lectura de los poemas acostumbrábamos pasarla, entonces bueno, para que conozcan a Ungaretti, es un tipo. Pero bueno, ese asunto de que se unió a Mussolini, no, eso sí no se lo he perdonado desde que lo conozco, no puede ser, ¿no? Igual a Ezra Pound, ya hablamos de Ezra Pound en un programa, y Ezra Pound estaba haciendo programas de radio a favor de Mussolini. Ya me mandan un corte y vamos a un corte. Regresamos para seguir hablando de Giuseppe Ungaretti. Regresamos. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de Giuseppe Ungaretti. Fíjense que estábamos viendo los amigos que tuvo. Se fue a estudiar a la Sorbona. Eso es importante mencionarlo. Y vivió en París. Y bueno, aquí fue un viajero. Luego hay un asunto ahí de que en 1936 le dan una cátedra de literatura que después se la quitan porque como era simpatizante de Mussolini, el nuevo rector de esa universidad lo cesó y le dijo, sal de aquí, fuera de aquí. Entonces después vino un rector de esa universidad y dada su valía en su obra, independientemente de su ideología política, lo reinstaló de manera más segura, digamos, ¿no? Ahora la producción poética, más o menos, hay 3 etapas. Y bueno, hablaremos de esas 3 etapas, pero vamos a leer este poema que se llama Te destrozaste. Los múltiples, feroces esparcidos peñascos grises, todavía estremecidos por las secretas ondas de ya extinguidas llamas primordiales, o los fulgores de torrentes vírgenes que arruinan con caricias implacables sobre la deslumbrada arena inmóvil en un vacío horizonte, ¿no recuerdas? En el declive que se abría al único recodo en sombra del enorme valle, Araucaria anhelante, agigantándose, convertida ya en sílex, arduas fibras, no más dañada, refractaria siempre, refrescada la boca de hierba y mariposas, en donde las raíces se cortaban. ¿No la recuerdas? ¿No la recuerdas delirante, muda sobre 3 planos de un guijarro inmenso en perfecto equilibrio por magia aparecida? De rama en rama, reyesuelo leve, ebrios de maravilla,
ávidos ojos. Tú conquistabas la escarpada cima, temerario, músico, muchacho, solo por ver de nuevo el seno de enluces de un hondo y quieto abismo submarino entre las algas, lentos, reanimándose, galápagos inmensos, esa extensión extrema y las galas profundas fueron avisos fúnebres de la naturaleza. Levantabas los brazos como alas y de nuevo le dabas vida al viento, raudo en el peso de aquel aire inmóvil. Ninguno vio jamás que se posara tu leve pie danzante. Gracias, feliz. No habrías logrado no despedazarte en esa ceguedad endurecida. Tú, niño, silbo, cristal, rayo de luz humana en el vacío selvático, zumbante, furioso, rugido de sol desnudo. Qué barbaridad, ese final de ese poema a mí me parece magnífico. Rugido de sol desnudo, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Decíamos que hay 3 etapas. Primero la inmediatez lírica, ¿no? Hay una llaneza en el acercamiento con el lenguaje a la realidad, ¿no? Hay un acercamiento profundo, directo, bien nombrado, ¿no? Eso sería hay una, según dijo un crítico, ansia de pureza. Ansia de pureza, qué cosas. El lenguaje esencial, las influencias vanguardistas, ¿no? Eso más o menos marcan las 3 etapas de su poesía. Es decir, hay otra cosa, el reconvenimiento a la memoria del desierto, ¿no? La memoria de ese sol desnudo sobre la arena, ¿no? Bueno, esto de las universidades que les decía fue más o menos por el 1942 y ahí regresa. Hasta 65 más o menos tuvo actividad docente. Él daba clases de literatura, un gran maestro, ¿no? Hay otra cosa que hay que recordar. Murió su hijo, murió su esposa, ¿no? Después tuvo una segunda relación. Hay una anécdota muy interesante en Sao Paulo, en Brasil, que casualmente conoce a una muchacha, 52 años, menor que él, y se enamoran, ¿no? Muy interesante. Son muy significativas sus traducciones. Dijimos que había traducido a William Shakespeare. Tradujo al italiano a Góngora, a Luis de Góngora, al español, ¿no? Y a Stéphane Mallarmé. Hay un libro que se llama Un grido de Pesage, que ahí es el principio de su tercer y último momento en la poesía, ¿no? Ese libro es muy, muy importante. Ahí Ungaretti regresa a la tradición lírica italiana, ¿no? Regresa a la tradición lírica italiana con toda esa experiencia vanguardista, con toda esa experiencia del hermetismo, ¿no? Y esas exploraciones por el crepuscularismo, que le llamaron los italianos, y también el futurismo, ¿no? Es decir, por eso hay grandes poetas en Italia, porque se arriesgaban, ¿no?
Tenían, ahí ya vimos a Eugenio Montale también, ¿no? Vimos a Humberto Saba. Vamos a la estancia en Francia. Cuando va a Francia, Ungaretti, mmm, después de un breve periodo que volvió al Cairo, vivió en el Cairo y después ya se fue a Francia, abandonó Egipto y en el camino vio por primera vez, en ese entonces muy joven, Italia y el paisaje montañoso de la provincia de Lucca. Ahí está, es un pueblo de donde era originaria su familia. Ahí está mi confusión, yo tenía confusión de que había orígenes de Ungaretti en Lucca, en ese lugar de donde era su familia italiana. Es decir, nació por casualidad en Alejandría, ¿no? Ese paso por Italia le impactó de una manera, digamos, imagínense, viviendo la lengua, viviendo los recuerdos de sus padres, y luego pasa por la tierra de donde debería estar su ombligo, digamos, ¿no? Le impactó considerablemente ese contraste de la planitud que hay en Egipto y la distinta tierra que era Lucca, montañas, ¿no? Bueno, ya después que se fue a París, eh, fue a la Sorbona y asistió a las conferencias, fíjense nada más, de Henry Bergson. Y el filólogo Joseph Bedier, Fortunato Stromsky. Ahí fíjense que también va al Collège de France y entra en contacto. Ahora sí les voy a decir con cuánta gente entró en contacto. Giovanni Papini, ya dijimos Apolinar, Ardengo Soffici, Aldo Palacecchi, Pablo Picasso, ya dijimos, Giorgio de Chirico, ¿no? Que tiene un hermano novelista que se llama Alberto Savinio, así se puso. Amadeo Modigliani, nada menos. George Braque. En fin, estuvo invitado por Papini, Soffici y Palacecchi a colaborar en la revista, una famosa revista que se llamaba La Serva. Por 1915, fíjense, perdónenseme que vaya de los años acá y allá y todo esto, pero no importa la cronología, las historias se saben. Participa en la Primera Guerra Mundial, ya lo dijimos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Ungaretti volvió a Italia, participó activamente en la campaña intervencionista y se enroló voluntario para compartir el destino de sus contemporáneos, incorporándose ya más tarde al regimiento de infantería, la Brigada Breccia. Vamos a ir un corte. Y fíjense, aquí es muy importante, hablemos de por qué se enrolaban ciertas personas, incluyendo hasta Hemingway, ¿no? A esas huestes de la guerra. Regresamos, vamos a un corte, yo bebo café y regreso. Ya estamos de nuevo. Y fíjense, aquí les voy a platicar algo muy de suma importancia. En la primavera de 1918,
el regimiento al que pertenecía Ungaretti fue a combatir a Francia. Ya habíamos dicho que se enroló en la guerra, ¿no? Que se enlistó. Se fue a combatir a Francia en la zona de Champagne, en el segundo cuerpo del ejército italiano, que dirigía, me aprendí ese nombre, Alberico Albrici, Alberico Albrici. Ese era el que comandaba este regimiento. A partir de 1918, fíjense muy bien, escribe un poema que lo encontré en italiano y no me atreví a traducirlo, pero se llama Soldati. Y lo escribe en el bosque de un bosque que se llama Courton. A su regreso a París, después de eso, fíjense lo que encuentra. Fíjense lo que encuentra. En el ático parisino, ¿no?, donde él vivía, encontró el cuerpo sin vida de su amigo Guillaume Apollinaire. Qué cosa, ¿no? Que fue afectado por la pandemia de la gripe española. El poeta Guillaume Apollinaire, muerto ahí en el ático, en el lugar donde vivía de algún modo Ungaretti. En fin, un hecho muy interesante, muy, muy, muy interesante. Aquí vamos, hay otra anécdota que debería contar. No sin antes leer un poema, claro. Velación. La noche entera tendida al lado de un compañero masacrado, la boca rechinante, vuelta hacia el plenilunio, mientras la tensión en sus manos penetraba mi silencio, escribí cartas llenas de amor. Nunca había estado tan apegado a la vida. Qué cosa. Bueno, hay un duelo. Es participante de un duelo. Ahorita voy a buscar un dato que anoté por aquí porque es un duelo con Massimo Bontempelli. Lo que pasa es que no me recuerdo el motivo. Se retan a duelo, se baten a duelo y Ungaretti sale herido de un brazo. Incluso hay una fotografía por ahí en la red donde Ungaretti con lentes está peleando contra Massimo Bontempelli, ¿no? Y bueno, recibe una herida en la parte superior del brazo, cerca del hombro, y al final hay reconciliación. Hay una reconciliación entre los dos rivales, uno de ellos, Ungaretti, el poeta, ¿no? Bueno, ahí hay otra cosa. Fíjense que después que se queda en Francia, se queda como corresponsal del periódico Il Popolo Italiano, Il Popolo Italiano, y además por consigna de Benito Mussolini. ¿Qué les parece? Digo, cada que hablo de esto me da rabia, me enoja, me cae gordo, pues, me caen mal los dictadores, pues. Eso es. Bueno, entonces, pero vamos a buscar por qué tenía apego a Mussolini Ungaretti, un gran poeta, ¿no? Lamentable, ¿no? Bueno, pues él estaba, por aquí debe estar el dato de... en 1925, como se ha mencionado, ya había dicho de una carta, fue como uno de los firmantes del Manifiesto de los Intelectuales
fascistas, así se llamaban, no puede ser. ¿Quién creen que lo escribió? Giovanni Gentile, ¿no? Y publicado por los principales periódicos de la época, ese manifiesto que se conoce, se puede buscar, se puede encontrar, ¿no? Y exaltaba el fascismo como un movimiento revolucionario proyectado para el progreso. Hitler también decía eso, ¿no? Pinochet también decía eso, ¿no? Todo el mundo dice eso. En nombre de la democracia, la libertad, los derechos humanos, todo eso. No es cierto, no ha sido cierto. Ya lo hemos visto, como piensa la bestia de Milei en Argentina, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí hay una fecha importante, el 8 de agosto de 1926, en la villa de Luigi Pirandello. Ya saben quién es Luigi Pirandello, el autor de 6 personajes en busca de un autor, una obra de teatro espléndida, ¿no? Dueño también de una colección de ensayos sobre teatro magnífica, Luigi Pirandello, que además hay una foto de su estudio de esa casa, por ahí la encontré, muy bonita, muy no elegante, ¿no? Pero era una casa muy cómoda como para escribir. Ahí escribía Luigi Pirandello. Bueno, en la villa de Luigi Pirandello, cerca de San Agnese, desafió, ahí fue donde, lo que les he platicado, Ungaretti desafía a duelo a Massimo Bontempelli. Aquí está, debido a una polémica que surgió en el diario romano Il Tevere, Ungaretti resultó levemente herido, ¿no? En el brazo derecho. Y al final el duelo fue una reconciliación, pero fue por un escandalito, ¿no? Vamos a ver otra cosa, vamos a hablar de su poesía y leemos otro poema. Conoció a Cavafis, de él no me podía acordar, conoció a Cavafis en un viaje de regreso a Alejandría, que era el lugar donde nació. Fue a visitar a Constantino Cavafis, a quien ya conocía desde antes. Y lo fue a visitar porque además Cavafis hablaba italiano muy bien, ¿no? Y lo había conocido en la primera juventud allá en Alejandría. Fíjense que ya en los años 30 había alcanzado el momento más alto de su fama, ¿no? Fue a Argentina, invitado por el Pen Club, ya en 36 más o menos. Luego se le ofreció la cátedra de literatura italiana en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y Ungaretti la aceptó. Luego se trasladó con toda su familia a Brasil, donde permaneció hasta 1942. En su estancia en esa ciudad brasileña, murió su hijo Antonieto, 1939, más o menos. Muere su hijo a la edad de 9 años, imagínense, de una apendicitis aguda y maltratada, equivocadamente por los médicos, ¿no? Bueno, ahí escribe muchos de sus poemas, ¿no? Ya los últimos poemas en un libro que se llama Il Dolore, y Un grido paesaggi, en 1952. Bueno, su obra empieza a conocerse en Francia y a traducirse, ¿no? Ya en los años 50. Un poema antes de irnos a un corte, yo creo que si alcanzamos, ¿no? Sí, si alcanzamos, muy bien. Silencio. Conozco una ciudad que cada día se llena de sol y todo se arroba en ese momento. Partí de ahí una noche y el corazón llevaba el canto de las cigarras. Desde el buque pintado de blanco vi desaparecer mi ciudad, dejando pocas cosas,
un brazo de luces en el aire turbio, suspendido. Este poema está fechado en Mariano el 27 de junio de 1916. Fíjense que en la segunda, guardo una foto aquí de Montale, de Quasimodo, de Ungaretti, Mondadori, Tofanelli y Messina y Gattuso, intelectuales y poetas de ese tiempo, ¿no? Una foto además muy clara, ¿no? Eugenio Montale está con una cara de muy serio, ¿no? Cuando en 1942 regresa a Italia, es nombrado, gracias a su fama, ¿no? Ya no hay quien lo detenga en su prestigio, incluso en su desprestigio por haber, ¿no? Su desprestigio, claro. Lo nombran profesor de literatura contemporánea y bueno, pues no hay, como dice el buitre, le dice el buitre a otro animal, dime que soy el más poderoso, sí, dime que soy el más fuerte, sí, dime que tal, sí, todo sí. Y entonces el buitre dice, vete, no dejas lugar donde darte un picotazo. Así Ungaretti, ¿no? Que por cierto ese es un cuento, eso que dije es un pequeño cuentecito que viene en Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, ¿no? Bueno, seguimos aquí con esta información de Ungaretti que vale la pena darse un clavado y leer su biografía, que además encontré una biografía muy buena, junto con una del próximo poeta de la siguiente semana. Ya les diré de quién se trata y vamos a un corte. Los cortes, los magníficos cortes. Regresamos. Quiero hacer un paréntesis muy breve para invitar a todos los que quieran participar en un primer módulo de una especie de seminario taller que voy a dar por Zoom. Son 3 sesiones, 3 martes a partir del 15 de octubre. Voy a dar un taller seminario para aquellos que quieran escribir poesía. Fíjense que eso es muy interesante. Yo pongo en el anuncio, ¿quieres saber si puedes escribir un poema? Bueno, entra a ese módulo. Y si escribes poema y ya escribes y ya, bueno, hay que mejorarlo, ¿no? Y hay que ver este curso que es muy interesante, que cuesta 600 pesos el primer módulo, el segundo seguramente costará igual. Será por Zoom. Y bueno, otra cosa que hace mucho que no hago en este programa, que ya no puede ser, no les digo qué estoy leyendo. Estoy releyendo Las Solidaridades Misteriosas de Pascal Quignard. Poeta francés, novelista francés, magnífico, ya sabemos que ha escrito. Esto es lo que estoy leyendo como relectura. Y tampoco les he dicho ya desde hace muchos programas qué voy a leer. Pues leeré El papel con sello de agua, novela Delta, y el primer brazo de esta novela de Goran Petrovic, autor de La mano de la buena fortuna, en fin, un gran novelista serbio. Terminado el paréntesis, leemos un poema, unos poemas cortos de Ungaretti, porque a veces, bueno, hablar de quién fue Ungaretti, ya
lo podemos buscar en todos lados, ¿no? Pero esta lectura de estos poemas es lo importante. La poesía en la televisión, habráse visto, ¿no? Soy una criatura. Como esta piedra del monte de San Michel, tan fría, tan dura, tan seca, tan refractaria, tan totalmente abatida, como esta piedra es mi llanto invisible. La muerte se expía viviendo. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla de ese poema tan breve! Otro breve. Es del 5 de agosto de 1916. Casi todos son de 16, 17. Universo. Con el mar me he hecho un ataúd de frescura. ¡Qué maravilla! Estremecedor. Alegría de los náufragos. Y de pronto reinicia el viaje como tras el naufragio un sobreviviente lobo marino. Este fue escrito en Versa el 14 de febrero de 1917. Este se llama Dormir. Quisiera imitar a esta aldea tranquila bajo su camisa de nieve. Escrito en Santa María de Longa el 26 de enero de 1917. Bueno, aquí hay otro que me encanta, la agonía. Morir como las alondras sedientas sobre el espejismo, o como codorniz que pasa el mar y descansa entre las matas porque ya no quiere seguir volando, pero no vivir lamentando como un jilguero enceguecido. Escrito en Santa María de Longa el 26 de enero de 1917. Son más o menos de una misma familia estos poemas, ¿no? Bueno, ¿qué decir más de Ungaretti, un poeta? Tiene un libro que se llama Alegría de los náufragos, ¿no? Es muy curioso, la alegría de quien evita la muerte, ¿no? Son evidentes las influencias francesas, obviamente, se suena, ¿no? Suena a esos poetas Apollinaire. Tiene una influencia muy importante entre Verlaine, Mallarmé, influencia de los crepusculares y futuristas, claro, ¿no? Identificado como la corriente de esos poetas que se llamaron del hermetismo italiano, ¿no? Que fue muy influyente ese para las siguientes generaciones, y pensemos en Mario Luzzi, por ejemplo, ¿no? Ítalo Calvino habla de ese movimiento como un movimiento muy, muy influyente. Ese sesgo que se le da al poema para pasar por encima de la realidad, ¿no? Quizá, ¿no? El poeta tiende la palabra desnuda, ¿no? Se dice. La palabra pegada a la realidad como si fuera la realidad misma, y con un estilo libre y con incrustaciones literarias irónicas y crepusculares, ¿no? Más o menos eso encuentro yo en los poetas hermetistas, y eso también se ha dicho más o menos, palabras distintas a lo que yo estoy diciendo, pero más o menos por ahí es por donde ha ido esta corriente a la que pertenece Giuseppe Ungaretti. Luego vamos a nombrar otro libro, Sentimiento del tiempo. Hay una cosa,
hay una cosa importante. Ungaretti vuelve hacia la tradición métrica, ¿no? Visita la tradición métrica y rítmica de la poesía italiana, ¿no? Se mantiene intensamente analógico, ¿no? El poeta busca la palabra más clara, quiere aclarar, pese a ese hermetismo, paradójicamente, él quiere dar claridad en sus palabras, ¿no? Y que sean directas. Es un decir, eso buscaba, ¿no? Quiere tejer un discurso de claridad, ¿no? Hay un ejemplo que se ha puesto, dice, el río Sena es el río de la conciencia del mundo para Ungaretti, ¿no? El Serchio, el río, un río que está en la Toscana, en Italia, es el de la memoria. Y el río Nilo, nada menos, el de la formación y la primera intuición de la vida. Habla de 3 ríos que le constan, que vio. Nació en Alejandría, pasó su adolescencia en Alejandría, el Nilo, ¿no? El Serchio, pues, un río de la Toscana. Y el Sena, por supuesto, pues es París, ¿no? Fue un poeta absoluto. No hay más. Un poeta principalmente reflexivo sobre la existencia humana, sobre la existencia del hombre, ¿no? Las preguntas que el hombre se ha hecho a través de la historia y las preguntas en esta novedad del siglo XX y las preguntas de ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el hombre? La afectación de la guerra lo hizo preguntarse muchas cosas esenciales que en su poesía están las respuestas. Digo, no piensen que las respuestas definitivas como la verdad. No. Las respuestas que se vuelven también preguntas, ¿no? Creo que Ungaretti quiso responderle a su tiempo. Quiso preguntarle a su tiempo, quiso responderle, quiso revisar cómo era su tiempo, pensar qué eran los ríos, pensar qué eran esos espacios enormes como el desierto. ¿Cómo era el alma humana? ¿Cómo volaban los pájaros? ¿Para qué servía el cielo? El mar servía para hacer un ataúd de frescura. Eso lo dice en su poema, ¿no? A mí me parece uno de los poetas importantes. No quiero decir que el mejor que Montale, no, que Cesare Pavese después, mucho después. Pero sin duda, un poeta excepcional. Nos dijo lo que pensaba de su quehacer poético. Déjenme decirles lo que dijo, refiriéndose al libro de La Alegría. Este viejo libro es un diario. La única ambición que tiene su autor es la de dejar en él su propia y bella biografía. No en vano, una editorial italiana que publicó su obra completa, lo tituló, espero no equivocarme porque no lo tengo, La vida de un hombre. Así se llama su poesía completa. Por eso lo que digo es que estamos ante un poeta que hizo preguntas esenciales, llevó a la página las palabras esenciales del mundo y nos las dejó como herencia.
Me voy a despedir. Ya nos vamos. Paula, Iván, muchas gracias por estar ahí en la producción. Les agradezco mucho su paciencia que me tienen ahí de yo estar hablando, ¿no? Muchas gracias. Me despido con un poema que se llama La muerte meditada, el canto quinto. Has cerrado los ojos, nace una noche, nena de falsos huecos, de ruidos muertos como los de corchos, de redes caladas en el agua. Tus manos se hacen como un soplo de inviolables lontananzas, inaferrables como las ideas y el equívoco de la luna y el balancearse, dulcísimos. Si quieres posármela sobre los ojos, tocan el alma. Eres la mujer que pasa como una hoja y dejas en los árboles el fuego del otoño. Recuerden, amigos, si encuentran ese fuego del otoño que una mujer o una persona amada nos ha dejado, arrebátenlo y métanlo abajo de su camisa para siempre. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.